profe? Vamos a hablar de trenes y vamos a hablar de hacedores, es decir, de gente con las manos en la masa. Y un muchacho llegado a la Argentina como cientos de miles desde el Piamonte, tierra del norte de Italia, Pietro Celestino Zaccaggio, así era italiano, su nombre, que había nacido apenas Italia se convirtió en un reino allá por 1876, llega a la Argentina y había como 2 o 3 lugares donde si uno entraba a trabajar, no solo era el trabajo, sino el prestigio que daba trabajar allí. Claro. El ferrocarril, entrar en un banco. Recordemos que, por ejemplo, en los pueblos, cuando se celebraba el 25 de mayo o el 9 de julio, se hacía el palco, hablaba el intendente, estaba la directora de la escuela, el comisario, el gerente del banco y el jefe de la estación. Esas eran las autoridades del pueblo. Bueno, Zaccaggio a los 12 años entró a trabajar como auxiliar en los talleres Victoria del Ferrocarril Central Argentino por entonces. Victoria, que es donde está el empalme cuando uno va al Tigre en tren, que casualmente se llaman Victoria en homenaje a la reina de Gran Bretaña, ¿no? Incluso antes había en el hall de esa estación un gran retrato de la reina Victoria que cuando se estatizaron los ferrocarriles no sabemos qué pasó con ese retrato, ¿no? Pero bueno, recordemos que los trenes llevaban de un lado el escudo argentino y del otro lado el escudo británico, a tal punto que vieron la zona de lo que se conoce todavía como Paseo de la Infanta, que es bajo los arcos de ladrillos del ferrocarril, Libertador y Dorrego, ¿no? Libertador y Dorrego. De un lado está el escudo argentino y del otro lado estaba el escudo inglés. Estaba porque como nosotros siempre nos ocupamos de las cosas importantes, apenas se estatizaron los ferrocarriles, se contrataron empleados para ir y picar el escudo inglés. ¿No? Así, es decir, esa manía de bajar los cuadros viene de hace mucho tiempo. Bueno, don Pedro empieza a trabajar, luego se inscribe en un curso de ingeniería mecánica y se va a especializar en lo que era la tracción a vapor, las locomotoras de vapor. Comenzó a inventar cosas, es decir, él veía el problema y se le ocurrían soluciones. Por ejemplo, antiguamente las locomotoras de vapor tenían un sistema complicadísimo para generar a través del vapor unos gases para iluminar con el farol del frente de la locomotora. Este hombre diseñó un pequeño sistema también a vapor para producir energía eléctrica que le dio electricidad a la luz delantera de la locomotora, pero también le dio luz por primera vez a la cabina. De noche, en las cabinas de las locomotoras de vapor, los maquinistas se iluminaban con el fuego de la caldera. Entonces, y si no, iban en penumbras. Son cosas que tenían que ver con ir mejorando estas cuestiones. En 1929, don Pedro Zaccaggio diseña una usina móvil, que es algo diferente a una locomotora diésel eléctrica, porque se ponía esa usina móvil delante del tren, pero todos los vagones tenían motores eléctricos. Era como un era como un tren eléctrico, como los que vemos en el Sarmiento, en el Roca o en el Mitre, pero sin depender de una fuente externa. No tiene ni catenaria ni tercer riel. Simplemente esta usina producía energía y así andaba el tren, que en 1930 hacía La Plata, Constitución, en 52 minutos. Mirá vos. Estamos hablando de casi un siglo atrás. Este hombre siguió trabajando, era casi un consultor de todos los ferrocarriles, consultor de ferrocarriles extranjeros, por ejemplo, la fábrica Sulzer, que era una fábrica de motores ferroviarios suiza, lo contrató para que les diera algunas indicaciones de cómo venían trabajando en esos motores. En 1948 se nacionalizan los ferrocarriles, pasan a ser del Estado y Zaccaggio es nombrado director general de la FADEL, Fábrica Argentina de Locomotoras, que se instala en los talleres de Liniers, y la locomotora la podemos ver en este momento. Quienes están conectados por YouTube, estamos viendo algunos
algunas fotos del mar platense. El primer diseño fue la justicialista. Eran tiempos, con Perón empezó ese tiempo donde se empezaban a bautizar partidariamente algunos logros del gobierno. Pero esto fue verdaderamente un logro, una locomotora gigantesca, medía 40 metros de largo, las dos, componentes, y cuando la empezó a probar, el problema más grave de la Argentina ferroviaria en ese tiempo era el estado de las vías. Por lo tanto, no se podían poner locomotoras muy pesadas y al no poder ser muy pesadas, no podían desarrollar mucha velocidad. Iban más lentas. Entonces, este hombre diseñó una locomotora no tan pesada que en vez de tener 3 vías, aquí la estamos viendo entrar en Mar del Plata, le ponen los bogies, en vez de tener 3 ejes, tenían 4 y eso permitía distribuir el peso más ligeramente. Esta locomotora levantaba en 500 metros 150 kilómetros por hora. ¡Wow! En 1948. Eso fue invento... Fue una locomotora diseñada absolutamente con unos motores Sulzer suizos, claro. pero diseñada por Sacagio ahí. Como el tiempo tenía que ver con el elogio de Perón, el frente de la locomotora se hizo imitando la gorra de Perón. Entonces, la gente, era así. Perón cumple, Vita dignifica, ahora son nuestros los lemas de la época. La locomotora entonces fue conocida, la gente la empezó a conocer como la gorra del general, y la veían pasar. La locomotora fue un éxito. Tenía un problema de transmisión el motor, que fue el único problema técnico. Se hicieron 2, que se dejaron de hacer porque se habían empezado a hacer en la época de Perón. Había sido un logro tecnológico interesantísimo. Se compraron los 600 motores para las 600 locomotoras. ¡Wow, qué locura! Y los motores quedaron abandonados hasta que, en un acuerdo con una empresa italiana, Fiat, se crearon las Gaia, Grupo Azienda Italiana y Argentina, que eran unas locomotoras a las cuales se adaptaron esos motores. Bueno, se hicieron también una cantidad gigantesca de esas locomotoras, pero pasados 10 años. Acá lo vemos a Perón con Sacagio, el día que le mostraron ahí. Esto es donde hoy está frente a los tribunales de Comodoro Pi. Esto fue que se hizo una gran exposición ferroviaria en 1950 y esta locomotora cumplía el servicio del marplatense, para el cual se compraron unos coches de acero inoxidable espectaculares. Un día vamos a contar la historia del marplatense. El tren salía de Buenos Aires a las 10:30 y entraba antes de las 3 de la tarde en Mar del Plata. Es decir, tardaba menos... No lo estoy diciendo 4 horas y un ratito. No, este entraba en Mar del Plata en 3 horas y un ratito, porque hacía los 400 kilómetros a 150 kilómetros por hora, que tenía un detalle. ¿Cuál? Salían los jefes de estación a los andenes de las estaciones y decían, adentro que pasa el marplatense, porque pasaba rapidísimo y, bueno, podía ser que algún remolino arrojara, ¿no? Bueno, ese fue un servicio extraordinario. Después se siguió haciendo con otras locomotoras. El marplatense era extraordinario. Y Pedro Sacagio fue el autor de esto. Como él desconfiaba de sus propios inventos, porque fue totalmente diseñada por él, el prototipo se le puso piso de vidrio a la locomotora. Uy, qué lindo. Él iba tirado arriba del vidrio viendo cómo funcionaban las vías a 150 kilómetros por hora. Espectacular. ¿No? Es para hacer un documental para la productora Encendido, que ya tiene una larga lista. Sí. Ahí se la lee Fadel. Cuando asumió la Revolución Libertadora, separó ese plan. Lamentablemente, la política, cuando envenena a todos, ¿no es cierto? Todo. Envenena a todos porque fue un hizo Perón error. Afuera. Claro, un error, porque ese desarrollo científico había sido. Estas 2 locomotoras se las empezaron a usar como maniobras y terminaron, sí, se le cambió el nombre. No fue más la Justicialista, fue Libertad, y la número 2, que era la Argentina, le pusieron Roca. Mirá, Al pobre Roca lo meten en todos los bailes, aunque no tenga nada que ver. La cuestión es que recordamos al ingeniero Sacagio, que fue, para que ustedes tengan una idea, ese tren corrió a Mar del Plata en 20 horas. Hoy un micro tarda 24 a Bariloche.
a Bariloche, claro. donde la vía está apoyada en tierra. O sea, la genialidad de la locomotora era que no necesitaba buena vía para ir rápido. A Mendoza en 10 horas y media. No está 25 ahora. Ahora no llega. Llegó unos meses en 17 horas a Justo Daract, pero se cansó la locomotora y no siguió. ¿Y cuándo empezó a darse la debacle, digamos, de ferroviario, si querés? Hubo 4 momentos que se intentó una reforma. El plan Larkin en la época de Frondizi, Sí. que se cerraron los ramales pequeños, pero eso tuvo como perjuicio que los ramales pequeños dejaron de alimentar a los ramales grandes. Claro. Entonces, 10 pasajeros acá, 10 pasajeros allá, 10 pasajeros acá. Claro, cuando te dabas cuenta, llegaban 400 pasajeros de esos ramales chiquitos que se cerraron. Después hubo un plan de racionalización en la época de el gobierno militar, Martínez de Oz, que se cerraron ahí 10.000 kilómetros de vías, se cerraron ramales, pero hubo una política de transformación de la empresa que la encabezó el doctor Hugo Carasay, que fue presidente en todos esos años, que logró revertir el déficit de la empresa. Y la empresa funcionaba con trenes. Es la época de 4 horas y un ratito a Mar del Plata, 3 horas y un ratito Pero con a menos ramales. Rosario. Pero se sacaron los ramales secundarios. Claro, es decir, por se eso. ordenó. Aislaste a mucha gente Bueno, también. pero eso pasó en todo el mundo. Después en la época de Es decir, Menem. hay, en un pueblo de 50 habitantes, no tiene sentido que vaya el tren. Tiene sentido que haya una combi que vaya desde la estación de tren más cercana al pueblo. A nosotros nos mató cuando dejó de pasar el tren. Eso ahí. fue en Yamal que para, Yamal que siella. Ay, ¿se que, acuerdan? que eso fue hecho sin ninguna racionalidad. Es decir, tanto el plan Larkin como el plan del 76 tenían una racionalidad con la que se podía estar de acuerdo o no y se podían lograr éxitos o no. No quedó nadie en el pueblo. No, y en muchísimos pueblos ahí... Muchos pueblos murieron. Claro. Ahora, eso, digamos, puede ser una cuestión demográfica si es planificada. El problema es cuando vos lo cortás de golpe y dejás pueblos enteros. Hay un pueblito que era un empalme del ferrocarril provincial, Carlos Beguerí, cerquita de Roque Pérez, que aún hoy no tenés que hacer 40 kilómetros de tierra para llegar. Claro. Entonces esos pueblos quedan aislados. Distinto es cuando vos le creás un sistema de transporte, pero digamos, todo lo que vino después fue sin planificación. Todo lo que vino desde el 90 fue sin planificación. Algún día voy a contar qué hacía cuando fue Yamal que para, Yamal que cierra, no sé si lo conté alguna vez. A ver. ¿Dónde estaba el jefe de del jefe de la Unión Ferroviaria? Ay, ¿dónde habrá El mismo día. En un subsuelo. Pero bueno, es otra historia. Esa es para otra columna. Es otra, la podemos contar. Un saludo. Gracias. ¿A quién le mando un saludo? Al que estaba en el subsuelo. Ok. Yo me acuerdo que íbamos, como no había nada en el pueblo, venía el tren y todo el pueblo iba a la estación, porque paraba 5 minutos el tren. Sí, claro. Saludaba a toda la gente. Perdón. La película Kilómetro 111, con Pepe Arias de jefe de estación, Sí, claro, muy es una película basada en qué pasaba en los pueblos argentinos cuando pasaba el tren. Claro. Entonces, y sobre todo cuando alguien decía, viene el tren del gobernador y para. Y estaba todo el pueblo en la estación y el Era tren un pasaba rápido No, y seguía de no largo. pará. Era un acontecimiento. Claro. Le entregaba el aro, Sí, señor. El palo staff. Sí, señor. ¿Pasa muchas veces por día? No, pasaba una vez ¿Para allá? por día, una vez iba para Constitución Sí. y otra vez pasaba para Necochea. O sea, 10 minutos como mucho lo veías. Menos. ¿Qué se saludaba el pequeño Rolo? ¿Qué Se hacía? quedaban ahí los chicos, toda la gente saludando. Mirando Iban- el tren. Bueno, iban a tomar había mate. gente que iba a ver los aviones. Era el despegar de la- entretenimiento. Esa sí, claro. Pero- Pero dice acá esa. y en una de esas... Claro, parque. En una de esas le guiñabas el ojo al maquinista y te subías hasta la otra estación y eras feliz toda la vida. ¿Y cómo volvías después? Pero hacíamos- Ah, eso qué problema. Lo que hay. hacíamos- No volvías. Caminando por la vía. hacíamos nosotros para ¿Qué no pagar hacían? boleto. Siempre la trampa, ¿verdad? El tren venía de Quequeno, de Necochea, para Constitución, Plaza Constitución. Nosotros nos subíamos en Balcarce, Sí. pasaba el guarda, ya, boleto sin marcar. Boleto, no tengo boleto. Bueno, se baja en la próxima estación. Ah, Era Balcarce. muy buena esa. Sí. Entonces no pagábamos nunca. Y paseaban un rato. Pasábamos- Siempre el mal ejemplo. Total. Pero efectivo. Eran eso. momentos- Para aquellos que tengan ganas de pasar una buena tarde este fin de semana, Vamos con La eso. mujer del zapatero en YouTube.
La mujer del zapatero, una Ya. película donde Pepe Arias es el zapatero, Isabel Sarli es la mujer del zapatero y todo es arriba del tren entre Alejandro Le voy a Korn y decir Vicente algo, Vicente. le voy a decir algo. Es Todo. buenísima la película. Le voy a decir algo, profe. Sí. El otro día tuvimos a